hemos diseñado esto, hemos llegado a lo que es la tubería 33, ¿ya? El punto 33. En esta tubería está entrando a lo que es, aquí lo voy a dibujar. Entonces aquí voy a tener una tubería que ingrese, ¿sí?, a mi tanque cisterna, ¿ya? Entonces este va a ser mi tanque cisterna. Entonces voy a tener una tubería que ingrese, ¿sí? Y obviamente dependiendo de la disponibilidad de espacio, entonces puedo tener varios codos, ¿sí? Entonces aquí puedo tener un codo, o puedo tener aquí, ¿sí? Y voy a tener mi montante y va a subir, ¿sí? Entonces ahí más o menos esquemáticamente, agrandando el gráfico que tenemos aquí del isométrico, ese sería lo que hemos quedado, ¿sí? Ahora aquí yo lo que tengo que hacer es diseñar aquí la bomba, porque aquí voy a tener una bomba. Hemos dicho que su símbolo sería un círculo y una B, ¿sí? Y a la par, a un lado, voy a tener también lo que es un hidroneumático, ¿ya? Entonces yo le estoy dando un símbolo que es un óvalo y un H, ¿ya?, que está conectado. Entonces puedo tener una batería de hidroneumáticos, ¿sí? Esquemáticamente solo estoy poniendo uno, pero ya en edificios obviamente ya no me va a alcanzar un simple hidroneumático. Voy a necesitar 2 o 3 o 4 hidroneumáticos de grandes dimensiones, y obviamente en edificios necesito 2 bombas como mínimo según la norma, ya que tengo que tener una bomba en funcionamiento y una bomba que está en descanso, en stand-by, esperando que la siguiente bomba entre en mantenimiento y recién entre en funcionamiento. Eso es lo que nos manda la norma, ¿ya? Que tengamos en edificios mínimamente 2 bombas, ¿ya?, y una batería de hidroneumáticos, ¿ya? En viviendas residenciales, como en el caso que nosotros estamos haciendo el diseño, lo que tenemos que colocar es simplemente una bomba, ¿ya? Y tener la conexión, en caso de mantenimiento, una conexión directa, ¿sí?, a nuestra tubería, ¿sí? Hacer un puente de una tubería. Eso obviamente no lo vamos a hacer, ¿sí?, pero simplemente es gráfico, ¿ya? Y el tema del hidroneumático también, simplemente nos va a salir uno solo, por el tamaño de una vivienda, que es reducido la cantidad de agua. Entonces nos va a salir un hidroneumático pequeño, ¿ya? Pero tenemos que calcularlos, ya que hemos dimensionado todas las tuberías. Entonces nos vamos a ir a lo que hemos visto hace 2 semanas en el cálculo, y vamos a ver cuáles son las fórmulas que hemos podido ver, ¿ya? Entonces aquí fíjense, para el cálculo de la bomba, ¿sí?, tenemos esta que nos va a dar lo que es la potencia. Eso nos va a dar la potencia de la bomba, ¿ya? Lo que relaciona es la gravedad, el caudal que vamos a succionar del tanque cisterna y vamos a mandar hasta el artefacto más desfavorable, y a todos los demás artefactos. Ese es el caudal, que en esta fórmula está en litros por segundo. Después tenemos la altura manométrica, que en realidad va a ser la altura total, incluido las pérdidas, lo que es la presión mínima que necesitamos en nuestro artefacto desfavorable, y
la altura geométrica que tiene que vencer el agua para llegar hasta el último rincón, ¿sí? Entonces tenemos que determinar esto. Después tenemos N, que sería la eficiencia del sistema, que hemos visto que depende de dos eficiencias mecánicas, que sería de la bomba y del motor, ¿sí? Y que podemos nosotros tomar una eficiencia del 67%. Y después podemos utilizar esta formulita para la relación, si es que queremos convertir, porque ahorita la potencia nos va a dar en kilowatts y queremos convertir a HPs, ¿sí? En algunos casos comercialmente se obtienen de esa manera. Y la potencia la tenemos que incrementar normalmente en viviendas o bombas que utilizan en residencias. Se incrementa hasta un 50%. ¿Por qué? Porque no llegamos a más de 1.5 kilowatts, ¿sí? Entonces tenemos que aumentar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando bomba o motores eléctricos, son electrobombas. Ahora ya hemos repasado un poco lo que es las fórmulas que tenemos en bombeo. Ahora tenemos que ver lo que son las fórmulas del sistema hidroneumático o del volumen de los tanques hidroneumáticos. Entonces tenemos que determinar la reducción, la frecuencia. Posteriormente tenemos que entrar a esta formulita para determinar lo que es el factor de sostenibilidad, pero en realidad esta formulita ya no la vemos, sino directamente vemos esta, que nos va a arrojar directamente el volumen sostenible o volumen del tanque de agua-aire, que es nuestro tanque hidroneumático, que relaciona lo que es la reducción con el factor de sostenibilidad, ¿sí? Y que simplemente sería esto, entre estos factores que vamos a sacarlos de tablas y valores que ya tenemos, ¿sí? Un poquito repasando esto, ya lo hemos visto en la teoría detalle, entonces directamente nos centramos a lo que es Excel. Y por favor tomen apunte de lo que vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Entonces vamos a determinar primeramente lo que es el tanque hidroneumático, ¿sí? Y posteriormente vamos a determinar la potencia de la bomba, ¿ya? Entonces tenemos que determinar, acuérdense, las presiones mínimas y máximas de este sistema. Entonces aquí vamos a poner presión máxima y presión mínima. La presión mínima de nuestro sistema, ¿sí?, va a ser simplemente el valor que tenemos aquí, ¿sí? El último valor que hemos determinado en nuestra tablita, ¿sí?, este de aquí, que es la presión en el punto 33, o sea, en el chupador, en el tubo de succión que está en el tanque cisterna. Hemos determinado una presión en ese punto, en el punto 33, ese que es el mayor de todo el sistema, ya que es la presión necesaria para que necesitamos, ¿sí?, desde ese punto hasta el artefacto más desfavorable, para que podamos tener una presión mínima en todos los artefactos, ¿sí? Entonces esta presión es la que ya contempla lo que son las pérdidas, la altura geométrica y la presión mínima, ¿sí? Entonces nos fijamos nuevamente en nuestra formulita y aquí fíjense, aquí ya tengo esto, que son las pérdidas, la altura geométrica. Esto estamos despreciando, que es la presión cinemática, y esta es la presión de salida, que también la tenemos. Entonces estos valores ya los tenemos.
¿sí? Entonces eso para nosotros va a ser la presión mínima. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es copiar ese dato, ¿sí? Entonces yo digo más y busco ese valor y lo copio, ¿ya? Entonces ahí mi presión, ¿sí? Obviamente que esto está en metros, columna de agua, es 19.16. Ahora la presión máxima. Según esta formulita, tengo esto, ¿ya? Que me relaciona la presión máxima con el delta de funcionamiento de mi sistema hidroneumático, ¿ya? Entonces mi delta de funcionamiento, delta de presión, es 14 metros, ¿sí? La diferencia entre la presión máxima y la presión mínima de funcionamiento de mi sistema hidroneumático son 14 metros. Eso está normalizado. Son en realidad 20 P6, pero es la conversión, 14 metros. Entonces, mi presión máxima va a ser la presión mínima más 14 metros. Entonces ya tengo mi presión máxima. Mi presión máxima va a ser 14 metros por encima de la presión mínima. Entonces sumo, ¿sí? Entonces por eso tengo este valor. Aquí he sumado, fíjense. Entonces ahí ya tengo mi presión máxima. Ahora tengo que determinar lo que es la reducción, ¿sí? Y mi reducción está en función a los ciclos de funcionamiento, o sea, de arranque en una hora de mi bomba, ¿sí? Cada cuánto quiero que funcione. Entonces volvemos al mismo concepto que les mencionaba anteriormente, de que, bueno, no queremos que esté funcionando a cada rato mi bomba, ¿sí? Y tampoco quiero que funcione muy eventualmente, si no estaría perdiendo, ¿sí?, plata, ya que mi bomba estaría subutilizada, ¿sí? Entonces tendría que utilizarla en un nivel medio, ¿ya? Entonces lo que se me recomienda es que trabaje o a 4 o a 6 ciclos por hora, ¿sí? Entonces yo elijo eso. Entonces primero voy a determinar el tiempo o ciclo en minutos de funcionamiento. Entonces este entre 60 entre F. Entonces voy aquí, T, es 60 entre F. Y aquí voy a poner F. Y F, vuelvo a decirles, tiene que estar entre 4 y 6 ciclos por hora. Entonces yo voy a adoptar un valor, ¿sí? Entonces pongo 4. Entonces en una hora va a funcionar 4 veces. Entonces el tiempo, el ciclo va a ser cada 15 minutos, ¿sí? ¿Sí? Después voy a la reducción del nivel del agua, ¿ya? Con esta formulita que tengo aquí, que me relaciona el tiempo, el caudal en litros por segundo, que es el caudal de funcionamiento, el caudal de succión, ¿sí?, el caudal total de mi sistema, y entre 4, ¿ya? Entonces voy a colocar R y voy a colocar T, que es 15 por el caudal. Y aquí, fíjense, me voy a parar aquí y voy a buscar. Aquí, fíjense, aquí en esta columnita que tengo. Fíjense que aquí yo tenía el caudal,
y ya estaba en litros por segundo, ¿sí? En esta columnita. Entonces lo que tengo que irme es al caudal máximo, que es el de abajo, que es 0,59, este de aquí. Este de aquí. Este de aquí es el caudal máximo, es el caudal en el punto 33, en el tubo de succión que está en el tanque cisterna. Ese es el caudal. Entonces ahí nuevamente es el tiempo por el caudal en litros por segundo por 60. ¿Para qué? Para convertir el caudal en lo que es litros por minuto. Entonces ya tengo en minutos y minutos. Entonces ya se simplifican, ¿sí? Y después lo divido entre 4, como está en la forma, entre 4. Entonces ya me da la reducción. Y esta reducción es en litros. Entonces puedo poner L. Una vez que tengo la reducción directamente me voy a lo que es esta formulita, que ya me va a relacionar lo que es la reducción con las presiones, ¿sí? Lo que necesito en esta formulita y que no la tengo, fíjense que ya reducción tengo, presión mínima tengo, presión máxima tengo, es la presión atmosférica. Pero aquí, en la parte de aquí, les pongo una notita. Aquí digo que la presión atmosférica la obtengo de las presiones atmosféricas a gran altitud en el capítulo 1. O sea, en la introducción está esa tabla, ¿sí? Entonces me voy al capítulo 1 de mi texto, ¿sí? Y busco lo que es 1, la gravedad y la presión. Hemos dicho que estamos trabajando para lo que es la ciudad de La Paz. Y fíjense, más o menos estaríamos a esta, ¿sí? La gravedad va a estar a este valor, ¿sí? Y la presión atmosférica en metros columna de agua está en este valor, ¿sí? Si nosotros tenemos un valor de altura en la ciudad de La Paz de 3500 redondeando, entonces simplemente sacaría el valor promedio de esto, que me dice 6.8 y 6.63, ¿sí? Entonces aquí la presión atmosférica va a ser 6.8 y 6.63. 6.8 más 6.63 entre 2. Me dice que es 6.715. Entonces esa es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces ya tendría los datos para determinar el volumen sostenible o volumen del tanque, que va a contener el agua y el aire. Acuérdense que es el tanque hidroneumático está compuesto por agua presurizada y aire también que está a presión dentro de un bladder, ¿sí? Entonces aquí yo pongo BS y directamente voy a copiar la fórmula que tengo aquí, que me dice que R, entonces R es este valor de aquí entre 1 menos la diferencia que pueda existir aquí ponemos el valor de la presión mínima, que es este valor de aquí, menos la presión atmosférica
presión mínima más presión atmosférica, ¿sí? Entonces aquí vamos a corregir. Después dividido todo entre presión máxima más la presión atmosférica. Cierro paréntesis, cierro este y cierro este. Y me dice que mi volumen, ¿sí?, es de 378 litros. ¿Ya? Ese es mi volumen del sistema hidroneumático. ¿Ya? Esto ya lo podemos pintar. Y puedo colocarlo como una tablita. Con los resultados. Entonces ya tengo el valor obtenido, rápidamente obtenido lo que es el volumen. Este es el volumen de mi tanque hidroneumático, que lo tengo que comparar a nivel comercial, cuál puedo comprar, ¿sí? Pero ya está aquí. Y también tengo ya mis presiones de funcionamiento. La presión mínima, ¿sí?, va a ser cuando arranque la bomba. Cuando llegue a esta presión mínima, va a mandar la señal de presión a mi bomba y le va a decir funciona, porque el sistema hidroneumático ha llegado al valor mínimo. Y cuando llegue a este valor máximo, va a mandar la señal diciéndole que apague la bomba, ¿sí? Entonces ya hemos determinado lo que es el tanque hidroneumático. Ahora nos vamos a las bombas. Esto lo vamos a cambiar de color. Y aquí. Ahora aquí ya tenemos la formulita que vamos a utilizar, ¿sí? Hemos visto que tenemos que relacionar lo que es la gravedad, ¿ya? Entonces, como dato tenemos que buscar el valor de la gravedad, ¿ya? Pero ese dato ya lo hemos calculado nosotros. Entonces aquí, si quieren, lo pongo, gravedad, y la gravedad busco aquí y está aquí en esta columna de, fíjense, en la columna del lado izquierdo está la gravedad. En todos mis cálculos he utilizado la gravedad para lo que es la ciudad de La Paz. Entonces simplemente copio ahí y ya tengo el valor, ¿sí? O si quieren también puedo irme a mi tabla y buscar aquí lo que es la gravedad. En la tabla de propiedades de la atmósfera, aquí, fíjense, aquí de aquí he obtenido que es 9.79.6, ¿sí? Para 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces ya lo tengo. Lo que necesito también es el caudal y vamos al caudal y la altura manométrica. Caudal, la altura manométrica y N, que sería nuestra eficiencia, ¿ya? El caudal va a ser nuevamente el caudal de todo nuestro sistema y es este valor de aquí, que es el caudal máximo en el punto 33, o sea, en el punto donde estoy succionando en el tanque cisterna. Ahí está en litros por segundo. Ahora la altura manométrica.
En mi sistema, si fuera un sistema normal, sería directamente este, ¿sí? Sería la presión de salida, la altura de gravedad, las pérdidas, ¿sí? Pero aquí estamos aumentando una presión más, ¿sí? Nos vamos a la formulita de aquí. Y aquí estamos aumentando algo más. Tenemos la presión de salida, estamos despreciando, la altura geométrica, las pérdidas que podemos tener, pero aumentamos este delta de presión del funcionamiento de nuestro sistema hidroneumático, ¿sí? Tenemos que tener la presión suficiente como para darle, ¿sí?, al valor máximo, ¿sí?, a la presión máxima de funcionamiento. Entonces no puedo dimensionar solo para la presión mínima, entonces por eso tengo que sumarle ese delta, ¿sí? Pero eso ya lo tengo aquí, y mi altura manométrica va a ser la presión máxima, que ya la tengo calculada aquí. Fíjense, es 33.16. Ahora la eficiencia, hemos dicho que es el 67%. Entonces aquí le pongo en porcentaje. Y ya lo tengo aquí, mis datos para introducir a mis fórmulas. Y tengo que introducir esta formulita. Entonces aquí ya pongo P. Y relaciona gravedad por el caudal en litros por la altura manométrica y entre la eficiencia. Entonces, la gravedad por el caudal por la altura manométrica y entre la eficiencia. Y esto me va a dar en watts, ¿sí? Watts de potencia. Ahora lo puedo convertir a kilowatts y posteriormente voy a convertirlo a HPs, ya que por ahí normalmente a nivel comercial se busca por kilowatts o por HPs las bombas, ¿sí? Entonces tengo eso. Entonces en kilowatts simplemente lo divido entre 1000 y ya tengo en kilowatts, ¿sí? Ahora puedo utilizar esta formulita para determinar cuántos HPs. Aquí me dice que un HP es igual a 0.74.6 kilowatts. Entonces esto entre lo he dividido y aquí, ¿sí? Pero antes de hacer, me he olvidado colocar el porcentaje de incremento. Tengo que relacionar. Entro a la tabla 4.1 y me fijo, ¿sí? Como les decía, no vamos a pasar de 1.5 kilowatts. Nuevamente veo
mi resultado y me ha salido 0.29 kilowatts, o sea, no ha llegado ni a 1. Entonces sí, es una bomba residencial. Entonces tengo que incrementarle el 50%, como me dice la tabla, para una electrobomba, motor eléctrico. Entonces le voy a hacer el incremento. Puedo incrementarla aquí. Entonces simplemente le multiplico 1.5. ¿Sí? Eso significa que le estoy incrementando el 50% a mi potencia. Entonces ya cambia y me dice que es 0.43 kilowatts. Con eso obtengo un valor de 0.58 HPs, o sea, casi 0.60 HPs. Entonces ya tendría dimensionada mis bombas y mi sistema hidroneumático. ¿Sí? Esto lo grabo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, lo normal que se presenta en lo que es ya modelos de bombas. Por ejemplo, es una bomba centrífuga normal que se utiliza para el tema de viviendas residenciales, ¿sí? Ya que no necesitamos elevar, no tenemos que presiones que vencer, sino que necesitamos darle mayor caudal a nuestro sistema. Entonces se utiliza este tipo de bombas, las centrífugas. Entonces, para la compra de una bomba a nivel comercial nos dan este tipo de tablas, o podemos verlas en el internet, ¿sí? Que son gráficas de funcionamiento en las que nos dan, nos vamos a acercar, el caudal versus la altura que funciona. ¿Ya? Entonces normalmente tienen estas gráficas que dicen altura manométrica a un lado, H en metros, ¿ya? Y en la otra nos dice que es el caudal, ¿sí? Pero normalmente lo ponen en unos valores diferentes, por ejemplo aquí en litros por minuto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer la conversión y buscar el funcionamiento de nuestra bomba que queremos comprar, ¿sí? Entonces entramos aquí con el caudal que nosotros hemos determinado en nuestra aquí vamos a entrar. Aquí hemos entrado y hemos determinado el caudal, es esta parte de aquí que nos dicen litros por segundo, ¿sí? Esto podemos convertirlo y multiplicarlo por 60 y ya vamos a tener el litros por minuto, ¿sí? ¿Sí? 0.59 sería 35.4 litros por minuto, ¿sí? Tenemos el caudal y tenemos la altura manométrica de funcionamiento para este tipo de sistema. Vuelvo a decirles que es del sistema hidroneumático, ¿sí? Entonces tenemos esto y podemos entrar a estas tablas, ¿sí? Que son gráficas. Caudal, buscar un caudal cercano, nunca un caudal inferior, y también una altura de funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí estas bombas funcionan a 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 metros, ¿no? Entonces aquí ya nos dan, por ejemplo, este es un tipo de bomba, este es otro tipo de bomba, estas también son otros tipos de bombas de la misma marca, pero que funcionan de diferente manera, ¿ya? Entonces algunas solo trabajan a un caudal bajo, ¿sí? ¿Sí? Y llegan a una altura, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que elegir en función a esto la bomba que vamos a comprar. La otra forma es entrarnos también a estas tablas que ellos mismos podemos ver en el internet y obviamente entrar y buscar directamente los valores que nos dan, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son caudal,
¿sí? Podemos tener el caudal en metros cúbicos hora o en litros minuto, como les decía, simplemente se convierte. Entonces tenemos que buscar en esta, aquí, cada columna es un caudal diferente, entonces podríamos ir y buscar. Y aquí nos dice el dentro, ¿sí?, de esta tablita está la altura manométrica a la que funciona el funcionamiento, la altura máxima de funcionamiento, ¿sí? Y aquí, como nos dice, la altura manométrica, ¿sí? Entonces podemos entrar y ver cuál es la que nos conviene. Y después, posteriormente, compararla con la potencia que nosotros hemos determinado, ¿ya? Entonces normalmente vamos a encontrar que las que existen en el mercado es un poquito más de lo que hemos calculado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podríamos determinar que tal vez necesitemos una de un HP, ¿sí? Y nosotros hemos determinado que necesitamos una potencia de 0,60 HP, ¿sí? Entonces estaríamos bien, pero la cosa que cumpla la altura y el caudal. Por eso es importante que estos datos estén en sus planos, ¿ya? Estos datos de aquí que hemos calculado. No quiero que me introduzcan todos los valores de cálculo, si no estaríamos haciendo un copy de aquí, sino los más importantes, que sería el caudal, la altura manométrica y la potencia, ¿sí? Esos tres valores necesito. Los voy a marcar aquí. Sí, no, este no. El caudal, la altura manométrica y la potencia, ¿sí? Pueden elegir la potencia en kilowatts o la potencia en HPs, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Pero tiene que haber esos tres datos para que a nivel comercial uno pueda buscar y comprar directamente la bomba, ¿sí? Porque de marca en marca varían. Ahora, a nivel de sistemas hidroneumáticos o tanques hidroneumáticos, lo que nos presentan son este tipo de, por ejemplo, este es de una marca, ¿ya?, que la podemos encontrar también en el internet o buscar a nivel en algún comercio que venda bombas y tanques hidroneumáticos. Entonces nos dan, y lo más importante es esto, ¿sí? Lo que estoy marcando con color verde, que nos dice la capacidad máxima, y normalmente viene en galones y litros, ¿sí? Galones o litros, ¿ya? En este caso, bueno, nosotros nos vamos a ir a lo que son litros, porque hemos determinado, ¿ya? Entonces nos fijamos nuevamente en lo que hemos determinado y nos ha salido 378 litros, ¿sí?, que necesitamos. Entonces aquí nos fijamos y podemos ver que en modelos verticales, porque hay modelos horizontales, verticales y también como en pelota, como, ¿no? Entonces aquí en modelos verticales podemos encontrar, ¿sí?, uno de 322 o de 400. Aquí fíjense, el segundo valor que dice 322 son litros. Entonces aquí tenemos dos que podrían acercarse a lo que nosotros estamos queriendo, ¿sí? Aquí estamos 378. Entonces podríamos nosotros utilizar, en vez de eso, podríamos decir, podríamos hacer una combinación. Por ejemplo, aquí podría utilizar este de 189, ¿sí? Entonces podría decir, a ver, me da 378, ¿sí? Justo. Fíjense aquí, he hecho la multiplicación, he verificado y 189 por 2. Entonces podría utilizar aquí ya a nivel para compra 2 de 189 litros, ¿sí? Se note
aquí también para que se note que es litros. Entonces estaría 2 tanques de 189, que aquí está, ¿sí? 2 de 189, ¿sí? Y el modelo que me da para eso sería el PCS50T100 T50, ¿sí? Entonces podría utilizar ese. Entonces tendría que marcar PS PC50 sí, creo que era T50, ¿sí? Entonces este de aquí sería el que yo elegiría, ¿sí? Compraría 2 de esos tanques hidroneumáticos de 189 litros de capacidad, modelo PS50 T50 de la marca que estoy viendo en la tabla, ¿sí? Pero obviamente ese es a nivel comercial, ¿sí? Y me tengo que asemejar y acercar este valor, ¿sí? He verificado que 189 por 2 me da 378 litros. Está bien eso, ¿no? Entonces eso compraría. Pero ustedes en su proyecto no van a llegar a ese detalle para determinar el modelo, ni tampoco cuántos tanques van a utilizar, ¿sí? Ustedes simplemente van a colocar, van a determinar esto, y también tienen que colocar en el plano el valor del volumen que han hallado, ¿sí? Y también necesito que me coloquen lo que es la presión máxima y la presión mínima de funcionamiento, ¿sí? Entonces vuelvo a decirles, lo que estoy marcando con color verde es lo que tienen que llevar al plano, ¿sí? Y lo que me interesa, ¿sí? En lo que es tanque hidroneumático es la presión máxima, presión mínima y el volumen del tanque. En el caso de las bombas tiene que ser el caudal, la altura manométrica y la potencia,